Luis, colaborador de XTB. Puedes encontrar información mía en deluxtrading.com y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de un aspecto muy importante a la hora de leer un gráfico. Cuando empezamos a hacer trading nos contaron que las rupturas nos marcaban una pista fundamental a la hora de saber en qué dirección iba a ir el mercado. Vamos a ver si estas rupturas son, por el contrario, pistas falsas que nos puede dar el gráfico y si podemos sacar alguna ventaja de ellas. En el vídeo de hoy, las rupturas y los fallos alcistas y bajistas. Todos cuando empezamos a hacer trading, una de las primeras estrategias que nos contaron y que pudimos aprender leyendo cualquier determinado libro de trading o cualquier curso de trading que hayamos hecho, es que una de las técnicas más utilizadas era sin duda la ruptura de rangos, de tal forma que después de ver un determinado nivel de consolidación o un determinado nivel de distribución, al ver la ruptura del rango que haya producido, es decir, del canal lateral que se haya producido, compráramos cuando se superaran los máximos establecidos por ese determinado rango. Bueno, eso es una de las estrategias que sin duda todos aprendimos cuando empezamos a hacer trading. Claro, la gran pregunta es, ¿son estas técnicas a día de hoy igual de fiables que pudieron ser en el pasado? Tenemos que decir que no. Cada vez abundan más las rupturas en falso, de tal forma que a pesar de que veamos una ruptura de un determinado rango, lo más probable y lo que esperamos que pueda llegar a suceder es que esa ruptura sea una ruptura en falso. ¿Cómo podemos aprovechar esto en nuestro día a día a la hora de hacer trading? Bueno, una de las cosas que todos los traders tenemos que aprender es a saber interpretar las señales que el gráfico nos va dando. Y una de las grandes señales que un gráfico nos puede dar, sin duda, son las llamadas trampas bajistas o trampas alcistas, que precisamente nos van a dar una información vital a la hora de leer un gráfico y que vamos a poder ver hacia dónde va ese determinado nivel de precios. Bueno, como estábamos viendo aquí, este rango del que estábamos hablando, que finalmente hizo el nivel de ruptura y que podemos ver cómo dentro de este mismo rango que estábamos viendo, el gráfico nos va dando unas pistas que, si sabemos interpretar, pueden ayudarnos a la hora de tomar una decisión en cuanto a si queremos o no tomar esa ruptura del determinado rango en cuestión. Bueno, esas determinadas trampas bajistas o trampas alcistas lo que nos van a dar son pistas de hacia dónde el mercado quiere dirigirse. Cuando veamos un determinado rango de precios, mediendo un poquito el zoom, estábamos en gráfico de 15 minutos para ver el rango en amplio, vamos a pasar a gráfico de 5 minutos, vemos que dentro de este mismo canal de precios, vemos cómo cada vez que el precio rompe un determinado soporte, rápidamente vuelve sobre sí mismo, volviendo y realizando lo que conocemos como las vueltas en V o una vuelta en V. Bueno, esto precisamente es una de las grandes pistas que el gráfico nos puede dar. Vemos que no solamente toca en este determinado nivel, sino que toca otra vez aquí, hace otra vez otra ruptura de soporte en falso, volviendo sobre el mismo nivel, para otra vez realizarlo en este nivel y finalmente romper este pequeño rango antes de efectivamente tirar al alza. Bueno, antes de nada, mientras estaba formando este canal de precios, ya podríamos intuir que efectivamente la dirección hacia donde quería dirigirse el mercado era el lado alcista. No obstante, estos son solamente pistas que podemos ir viendo en el precio y no podemos confirmar hasta que efectivamente se acaba rompiendo la parte superior. Fíjate que mientras por el lado bajista sí estamos viendo estas determinadas trampas bajistas, es decir, vueltas en V, por el lado alcista constantemente se está respetando el nivel de precios. Bueno, precisamente es algo parecido a lo que estamos viendo ahora mismo. Hoy, día 19 de septiembre por la tarde, son cerca de las 6 de la tarde, estamos viendo cómo el mercado está formando un nivel de lo que parece efectivamente una consolidación para seguir moviendo al alza. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, después de ver la ruptura de este determinado rango, lo que empezamos a ver pues son aquí dos latigazos alcistas, llamados muy bien trampas alcistas, lo que nos daba una pista de que el mercado, por lo menos a corto plazo, iba a empezar a corregir. De tal forma que vemos aquí en 5 minutos cómo desde los niveles el Dow Jones del 13.570 aproximadamente llegamos a una corrección del 13.430 en gráficos de 5 minutos. Bueno, llegados a este punto y viendo cómo el mercado constantemente se está moviendo en rango, empezamos a ver de nuevo en estos últimos compases, empezando a ver los movimientos del precio como viendo un rango de precios, vemos cómo se respeta bastante bien, rápidamente el mercado hizo una ruptura en falso para intentar meterse otra vez y de nuevo quedarse cerca del soporte. Bueno, son pistas que nos dan y nos dicen cómo el mercado puede empezar
a ir al alza en este determinado nivel. Si vemos cualquier gráfico, podemos observar precisamente esto que estamos viendo, como antes de realizar cualquier tipo de tendencia el mercado suele ir a, entre comillas, coger carrerilla en sentido contrario. ¿Por qué puede llegar a producirse esto y por qué son tan comunes las rupturas en falso, como podemos ver en este nivel de precios? En este nivel vemos como constantemente el mercado mete latigazos para intentar ir en dirección contraria, exactamente igual al alza. Vemos aquí como el mercado recupera, trampa bajista, para seguir con el camino alcista, y al revés exactamente igual. Vemos el canal de precios y el mercado va a coger carrerilla en sentido contrario. ¿Por qué pueden producirse estos dos tipos de señales, las trampas alcistas, como vemos aquí, en cualquier gráfico que vayas viendo, como las trampas bajistas? Bueno, pueden producirse por dos motivos principales. El primer motivo que podemos ver es que el mercado efectivamente en un primer momento quiso producir la ruptura, de tal forma que, por ejemplo, viendo esta señal que acabamos viendo aquí, metemos un poco el zoom para buscar la señal, viendo cómo el mercado intentó hacer la ruptura de ese nivel de precios. Sabemos que cuando el mercado quiere hacer una ruptura, anteriormente hay varios tipos de participantes, los que están dentro del mercado deseando que el mercado rompa en una determinada dirección para añadir posiciones, o bien los que están fuera esperando a que el mercado se decante por una determinada dirección, metiendo y añadiendo posiciones cuando el mercado rompe el soporte. Bueno, ¿qué pasa si por el motivo que sea el mercado acaba rompiendo en dirección contraria, de tal forma que, a pesar de que ha producido la ruptura, el mercado se vuelve sobre sí mismo? Bueno, pues estos dos tipos de participantes que estaban añadiendo posiciones tienen que salir de una forma rápida, porque el mercado se les ha dado la vuelta, de tal forma que, al producirse un aumento de volumen por una suma de participantes que han creído por este movimiento bajista, al tener que salir todos, producen una aceleración del movimiento viendo una forma de V, de tal forma que efectivamente este pequeño latigazo que produce el precio por el aumento de participantes que tienen que salir de esta posición, pues hacen que finalmente el precio acabe subiendo. Sí, es verdad que el segundo motivo no es tan común, pero sí podemos verlo sobre todo en acciones poco líquidas, es que los participantes con más poder en el mercado, participantes que tienen poder de mover el mercado, lo que hacen precisamente es jugar con aquellos que están dentro de la posición, de tal forma que con una pequeña, para ellos, venta de posición, producen una caída del mercado, teniendo que salir rápidamente todos los participantes que se creen esa bajada, produciendo una rápida caída, pero el participante con más poder de poder mover el mercado les da un mejor precio para poder comprar, y de esta forma sí tirar por el camino que la acción debía seguir. Bueno, esos son los dos motivos principales por los que constantemente vemos trampas bajistas y trampas alcistas en el mercado. No obstante, es algo que tenemos que aprender a manejar en la operativa, y cuando veamos un determinado rango, insisto, y veamos latigazos o rupturas en falso en una determinada dirección, pero que efectivamente el mercado no acabe rompiendo por esa dirección, lo que tenemos que pensar es que el mercado no va a ir por la dirección de la ruptura en falso, sino en sentido contrario. Un consejo que, si lo tenemos en cuenta a la hora de hacer trading, seguro que podemos sacarle mucha rentabilidad. Nos vemos en nuestra sala de trading. Recuerda que en delustrading.com puedes acceder a mi sala de trading, y si eres cliente de XTB puedes acceder durante una semana de una forma gratuita y vernos allí y aplicar todas estas técnicas que estamos hablando y esos consejos que estamos viendo en estos vídeos en tiempo real, operando juntos en el mercado. Buen trading.